Vamos a dar una pequeña charla, trataré de ser conciso, pero transmitirles el mayor conocimiento que tenemos respecto a un tema de interés que son las avenidas torrenciales. Y me parece interesante que en algunos textos aclaran que este nombre en Perú se le conoce como huaicos. En algunos momentos tuvimos la oportunidad de estudiar los huaicos o avenidas torrenciales. Entonces lo que quiero comentarles en el día de hoy, ponerles al tanto que mi nombre es Miguel Ángel Jarajara, lo que necesiten estoy a su disposición. Actualmente dirijo el Departamento de Hidrología y Drenajes de Ingetet. Estudié la carrera de Ingeniería Civil, ya tengo 26 años en su desarrollo. Tengo estudios de posgrado en Hidrología y Recursos Hídricos y todo este conocimiento lo he aplicado en diferentes tipos de proyectos, pero últimamente he estado muy involucrado en minería a cielo abierto, aquí en diferentes minas, para diferentes minerales. Y algo también hemos trabajado en minería subterránea. Entonces, ese conocimiento lo voy a poner en el día de hoy a su disposición. Como les comenzaba, ¿cuál es el objetivo de mi charla en el día de hoy? Es presentar el conocimiento del riesgo, es el conocimiento respecto al riesgo a las avenidas torrenciales y presentar las variables, metodologías y escalas de trabajo para determinar la vulnerabilidad ante las avenidas torrenciales. Primero que todo, pues les comento, este es el temario que pienso compartir con ustedes el día de hoy. Quiero ponernos en contexto de cómo es las definiciones en los riesgos hidrológicos, qué es cómo se hace la estimación del riesgo hidrológico, y ya entrando entre unos riesgos hidrológicos, las avenidas torrenciales, cuáles son las detonantes de avenidas torrenciales y cuáles son las metodologías para determinar zonas vulnerables ante avenidas torrenciales, y algo sobre la prevención del riesgo. Entonces, voy a hablar de dos tipos de riesgos hidrológicos. El primero son los que nos trae directamente la naturaleza. La naturaleza nos trae unos riesgos hidrológicos propios. El primero de ellos son las inundaciones. ¿Qué es la inundación? Es el aumento progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce, superando las alturas de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y dispersión de las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas aledañas. Aquí a la derecha, quería comentarles, esto más o menos es la sección de un cauce. Llamémoslo, no importa sea intermitente, permanente, resaltando que si es intermanente o permanente, está asociado a su capacidad de conducir. ¿Qué significa eso? Que la intermitente o permanente está asociada al régimen pluviométrico. Ahora, como ya viéndolo desde el punto de vista hidráulico, un cauce está conformado por un canal central o cauce permanente, que es el que estoy aquí marcando, y este cauce es lo que llamamos el cauce formativo, y como mencionaba anterior Rafael, esto lo generan las crecientes recurrentes, que son las que llamamos, que tienen una recurrencia anual. Y es lo que llamamos, y estas crecientes con recurrencia anual son las que nos forman el cauce permanente. Después de que hay un cauce permanente, ya tenemos lo que llamamos una planicie de inundación o una zona de desborde. Entonces, esto es lo que es la inundación. La inundación son aquellos caudales que ya no son ni los caudales ecológicos, medios, ni mínimos, sino ya son los máximos, a partir de los cuales ya se presentan desbordes y empezamos ya a tener inundaciones. Este es un primer riesgo hidrológico. El otro riesgo que tenemos son las avenidas torrenciales o huaicos en Perú. Es un flujo rápido que transita por cauces permanentes o intermitentes con pendientes altas. Y aquí quiero resaltar, las crecientes también son flujos rápidos que transitan por cauces permanentes o intermitentes con pendientes altas. Hasta ahí hay mucha similitud entre lo que es una inundación y una avenida torrencial, pero aquí viene la diferencia.
que involucra el transporte de una mezcla de agua y un contenido significativo de sólidos en diferentes proporciones. Esa es la diferencia, y el aporte de sólidos puede provenir de las laderas adyacentes o del lecho de los cauces. Digámoslo que en este momento serían, digamos, los dos principales riesgos hidrológicos: inundación, avenidas torrenciales, y hay otro que es asociado hacia las sequías, pero en ese no nos queremos enfocar en el día de hoy, que son las sequías, y ya hablaré un minuto asociadas a cambio climático o a fenómenos ENSO, que son los que nos afectan a nosotros. Ahora, también hemos encontrado riesgos hidrológicos también en la infraestructura minera. ¿Eso a qué se debe? Pues que haya un aumento progresivo del nivel de agua, contenido de la infraestructura, superando las orillas naturales definidas en los diseños o en las obras que hayamos construido, generando desbordamientos o encharcamientos. ¿En qué infraestructura hemos detectado que se nos puede presentar esto? Está en los sumideros o lagos de fondo de mina. Aquí tenemos el Tajo, y pues siempre ustedes que cuando manejan la escorrentía que cae en el Tajo o las infiltraciones, ustedes lo almacenan muy juiciosamente en los lagos de fina o en los sumideros, y puede suceder que llegue un evento de gran magnitud, el cual se nos desborde, genere encharcamientos alrededor de la base del Tajo que estemos en ese momento explotando, o también nos ha sucedido, hemos visto que el sistema de bombeo nos llegue a fallar. Entonces nos genera encharcamientos en su entorno, pues lo que en algunos casos, en muchas mineras, pues cuando sucede eso, no permiten que los camiones pasen, pues porque claro, ya el agarre de las llantas disminuye y pues se genera otro riesgo. Entonces, este es un riesgo que vemos hidrológico. Otro riesgo que hemos visto es en los canales perimetrales o en las cunetas de los botaderos. Claro que con el fin de captar, conducir toda la escorrentía que se nos genera en los botaderos o en el mismo Tajo, pues construimos canales perimetrales o cunetas, y hay eventos de precipitación, de escorrentía, que superan la capacidad de nuestra obra y se generan pues sus desbordes y con las respectivas afectaciones. Otra obra pues que usamos mucho en minería son las piscinas de sedimentación o las lagunas de sedimentación o las estructuras de retención de sedimentos cuya finalidad pues es retener sedimentos antes de disponer al cauce más cercano. Entonces vuelvo, y si llega un evento de mayor magnitud, pues esta piscina de sedimentación es superada su capacidad, y pues se presentará desbordes y pues las respectivas afectaciones ambientales en el entorno. Y ya dentro del drenaje vial propio de la minería, pues cuando se nos presentan desbordes por exceso de precipitación, pues en las cunetas, lo cual pues nos afecta las vías, o en las alcantarillas transversales que tengamos en nuestra infraestructura minera. Es lo que quería transmitirle de los riesgos hidrológicos que tenemos, tanto naturales y también pues que otros que hemos identificado dentro de la infraestructura minera. Ahora viene una pregunta: ¿cómo yo estimo el riesgo hidrológico? ¿Yo cómo lo controlo? ¿Cómo hago ese control? Entonces, para determinar hasta dónde se asume el riesgo desde la perspectiva hidrológica, se debe tener en cuenta tres grandes parámetros. Uno que está asociado hacia propiamente la hidrología, y es un parámetro que usamos en la hidrología, que es el periodo de retorno. ¿Qué es eso del periodo de retorno? El periodo de retorno se da en años y se define como el tiempo promedio en años en que el valor del caudal pico de una creciente determinada es igualado o superado una vez cada ciertos años. Ese es el periodo de retorno. Es decir, este periodo de retorno nos da una magnitud en una escala temporal de cada cuánto se puede presentar ese fenómeno, indicando que un periodo de retorno de gran magnitud, 1000 años, indica
Lo que indica la teoría es que se puede presentar cada 1000 años, o sea que su probabilidad de ocurrencia es baja. Y ya un periodo de retorno de cada 2 a 5 años indica que se puede presentar muy recurrentemente y por lo tanto su probabilidad de ocurrencia es bastante alta. Entonces es un periodo de retorno. Lo otro es la vida útil de la infraestructura o los años que va a estar expuesta nuestra infraestructura a ese evento de crecientes. Entonces lo que llamamos la vida útil de la infraestructura o los años de exposición. Entonces ya tengo definidas 2 variables y viene la tercera variable, el riesgo de falla admisible, dependiendo este último de factores económicos, sociales, técnicos, ambientales u otros. Este riesgo de falla sí es decisión de cada cliente y de cada líder, por llamarlo así. Vemos en la industria minera que el riesgo para ustedes es importante y lo quieren minimizar, entonces hay veces que ustedes asumen, aquí tendría el riesgo, un riesgo o muy bajo o un riesgo muy grande. Entonces ya ustedes debido a, teniendo en cuenta que como mencioné, criterios económicos, sociales, técnicos, ambientales, se toman decisiones de hasta qué riesgo yo asumo y soy consciente de que a partir del riesgo que yo asuma, se me puede presentar un evento de mayor magnitud y el riesgo de falla se me haga realidad. ¿Qué quiero resumir con esto? Que el riesgo es el parámetro que nos controla nuestros diseños y nuestra infraestructura, hasta dónde queremos protegernos. ¿Qué quiero resaltar? La única forma que el riesgo sea cero es que no estemos expuestos a zonas donde existan corrientes o escorrentía, desde el punto de vista hidrológico. Puede ser que me digan, oiga, aquí no llueve. Claro que si no llueve, pues claro, que el riesgo hidrológico ya queda reducido a cero. O llueve, pero yo estoy en el límite de la divisoria de aguas, o sea que en donde yo estoy localizado es donde empieza a fluir la escorrentía. Entonces, mi grado de exposición ante un evento de riesgo hidrológico, claro que tiene la razón, ya tiende a disminuir. Mientras que si yo estoy cerca o mi topografía natural indica que por allí hay un escurrimiento o hay escorrentía, pues voy a tener un grado de riesgo hidrológico. Entonces, ¿qué quería cerrar aquí con esto? ¿Sí? Tenemos un riesgo hidrológico natural, como mencioné, o antrópico. Y la forma de controlarlo, pues es a través de una decisión, como es qué riesgo yo quiero asumir, hasta dónde yo quiero controlar y en cuánto tiempo voy a estar en ese riesgo. Entonces, lo que quería mostrarles aquí, pues esta es la bibliografía recomendada en el libro de hidrología de Bentechow, en el cual pues, nos permite determinar a qué riesgo o evento hidrológico yo estoy exponiéndome. Hay algo interesante. Que alguien de ustedes me podría decir, oiga, Miguel, si yo tomo hoy un riesgo hidrológico, oye, pero por efectos de cambio climático, ya sea que me aumente la precipitación o me disminuya la precipitación, ¿el riesgo me puede aumentar? La respuesta es sí. Hemos visto en algunos análisis hidrológicos que la cantidad de precipitación y la intensidad han cambiado y de esta forma yo estaba diseñado para un riesgo, pero con los efectos de cambio climático, ese riesgo, ¿qué ha pasado? Pues me ha aumentado, la probabilidad de falla me ha aumentado. Entonces, ese era otro comentario por si pueden ir asociado a otro que es el cambio climático. Ahora quiero hablar un minuto de los detonantes del riesgo hidrológico y especialmente de las avenidas torrenciales, pero quería dejarlo muy general porque nos aplica para todo. Uno de nuestros primeros o nuestro principal detonante es la precipitación. Y esto, mire que interesante que la precipitación dentro del conocimiento del riesgo nos va a decir en qué épocas yo voy a estar más expuesto a ese riesgo. Por lo menos encontré en internet las lluvias cerca a la zona de la mina Antamina. Encontraba aquí el periodo junio, julio, agosto,
más bien es la época más seca, y que la época de mayores lluvias es diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Esto qué nos indica? Oiga, que ya vamos dentro de nuestro conocimiento del riesgo asociado a hidrología y asociado a dónde estoy más expuesto, pues ya estamos determinando temporalmente en qué meses yo voy a estar voy a tener mayor exposición a un riesgo hidrológico y en cuáles a menos. Entonces, uno es conocer la distribución temporal, si estoy en una época húmeda o en una época seca. Dos, la cantidad de precipitación. Aquí estoy hablando de órdenes de magnitud, supongo que estas son condiciones promedio multianuales. Estamos en alrededor de los 270 milímetros, que es una cantidad de precipitación considerada. Entonces, al estar expuesto a estas cantidades, ya nos vamos dando órdenes de magnitud. Y otro punto importante que ya debemos ir ampliando en nuestro conocimiento es si tenemos influencia, cómo va aumentando la influencia del fenómeno ENSO en sus fases niño o niña. Y otro que está también, que ya debemos tener en cuenta, es la variabilidad climática o el cambio climático. Aquí quería hacer una aclaración. Me parece interesante que en Perú, a la época de altas precipitaciones, le llaman niño, y aquí, lo que es Ecuador y nosotros, a la época de altas precipitaciones le llamamos es niña. Eso es un cambio para que lo tengamos en cuenta. Es la misma palabra, pero tiene dos connotaciones diferentes. Aquí que quería hablar un minuto de cambio climático, que siempre que hablamos de cambio climático hay algo que quiero resaltar. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y el cambio climático? Sí, hay en este momento en el estado del conocimiento, hay entidades gubernamentales que se han dedicado a calibrar, por llamarlo así, el clima del mundo. Sí, se han dedicado a calibrar el clima del mundo. Y estos institutos han logrado calibrar el clima del mundo para el periodo 1975-2005, que es el que ellos llaman clima de referencia, lo calibran, y ya calibrado el clima y la atmósfera, empiezan a se generan una serie de sensibilidades cambiando la radiación forzada. ¿Qué significa eso? Que empezamos, ya calibrado el modelo, a meterle mayor radiación, se llama la palabra radiamiento forzado en la Tierra, y mirar qué pasa a medida que yo voy forzando que tenga yo mayor radiación. Entonces, de ahí es que cuando hablamos de cambio climático, ya desde el punto de vista de modelos, siempre indicamos que estamos ya dentro de 4 escenarios de cambio climático, que son para las radiaciones forzadas de 2 megavatios por metro cuadrado, 4, 6, 5 y 8. Son los escenarios que ya estamos modelando de radiación almacenada en la atmósfera. Resalto, aquí tengo un listado de algunos de los institutos que han implementado esos modelos, y esos modelos nos dan un orden de magnitud de qué estaría sucediendo. ¿Qué quiero resaltar? Estos modelos no son pronósticos, no están prediciendo cómo va a ser el futuro. Lo que nos están es dando una sensibilidad. Y por eso quería colocar esta diapositiva en la parte 2. Cuando hablamos de los modelos climáticos, estamos dentro del campo, los escenarios, estamos dentro de exploraciones y proyecciones. Pero sí que quiero resaltar, no estamos ni prediciendo el futuro y, por supuesto, no está validando los hechos, no alcanzan estos modelos. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿todavía estamos entre una incertidumbre media o alta? Sí, con estos modelos climáticos, como se darán cuenta, estos modelos climáticos son de toda la Tierra, y puede ser que nuestros países, dentro de esos modelos climáticos, sean 1 o 2 píxeles, pero maravilloso, porque con eso hemos podido ya desarrollar y conocer un poco qué podría suceder, qué escenarios podrían suceder a futuro si se mantuvieran algunas de esas radiamientos forzados que mencionaba. Entonces, lo que quería comentar, que tenemos ya herramientas para conocer qué sucedería por efectos de cambio climático. Estos modelos hacen predicciones
no, predicciones no, generan exploratoriamente, nos pueden indicar qué pasarán en los horizontes 2011, 2040 y 2040-2070. Todo esto está guiado en el panel intergubernamental de cambio climático, que es un panel de expertos en los cuales, como pasó recientemente, hablan de todas sus temáticas de gestión, pero también tienen su componente científico, que son los que nos permiten conocer qué va a pasar con el cambio climático. Entonces, esta es otra herramienta. Vengo hablando que un detonante es la precipitación, y como precipitación, ustedes me preguntarán si durante los últimos 30 años la precipitación no es constante, es variable, y eso es lo que llamamos variabilidad climática. La variabilidad climática, esto es el conjunto de variaciones por encima, por debajo o iguales al promedio que presentan las lluvias. Y hay que meterle, ya hemos ido abriendo la mente a no solo basarnos en el pasado, sino un poco conocer qué podría pasar en el futuro a nivel de especulación o a nivel de exploración para entender qué pasa con el cambio climático. Quiero resaltar, aquí estoy hablando, cuando yo hablo de especulaciones, exploraciones, proyecciones, son de los modelos de cambio climático, no del cambio climático. Era la aclaración. Otro factor que influencia la precipitación es el fenómeno del niño y de la niña, el famoso fenómeno ENSO. Resulta que el fenómeno ENSO actualmente es medido por la NOAA, es una rama de la NASA que nos mide la temperatura del nivel del mar en la llamada zona 3-4. En esa zona 3-4 ellos miden la temperatura del nivel del mar, y basados en esas mediciones han encontrado alguna similitud o alguna correlación entre la temperatura media y el efecto que tiene el fenómeno del niño y de la niña. Entonces, ellos todos los meses, o juiciosamente, casi todos los días, están midiendo la temperatura al nivel del mar, y ellos, en función de esas mediciones, determinan cuánto fue el aumento de la temperatura del nivel del mar o cuánto fue el enfriamiento de la temperatura en el nivel del mar. Y pues, con eso, esta entidad encontró que al sacar el promedio trimestral, y luego, si en 5 trimestres consecutivos, el aumento de la temperatura fue positivo, indicaría que estamos en eventos cálidos. Qué pena, aquí coloqué el niño, pero para nosotros, pero para usted sería el fenómeno de la niña. Qué pena, pido disculpas. Y si encuentro temperaturas negativas, tendríamos el famoso fenómeno de la niña para nosotros, que para ustedes sería el fenómeno del niño. ¿Y por qué? Porque esto nos traería eventos fríos, masas frías, y esas masas frías al entrar al continente son los que generan estos grandes eventos de precipitación. Y asimismo, pues se han determinado en función de ese aumento de la temperatura del mar, qué tan influenciado estamos por ellos. Es más, se han llegado a hacer clasificaciones de moderado, de suave, un niño moderado, fuerte o muy fuerte. Entonces, ya con esto pues se han hecho análisis, y aquí quería pues mostrarles las mediciones, que es un resumen de todas esas mediciones que hace la NOAA. Aquí estoy colocando ya los puntos extremos, aquí ya estoy, estos son los eventos extremos. Aquí estoy hablando, en esta zona, aumento de temperaturas positivas. Eso indica que nos traen frentes cálidos, y eso pues nos repercute en que esos frentes cálidos nos van a traer bajas precipitaciones y por ende pues oleadas de calor. ¿Qué quería resaltar? Hemos aquí cogido ese famoso índice, se llama el índice ONI, que se llama índice del océano, niño, y entonces hemos encontrado ya que la temperatura del mar, en esas mediciones que hacen, pues hemos visto que ha ido incrementando.
sí se ha venido incrementando la temperatura del mar. ¿Y esto en qué indica? Que cada vez las oleadas de calor van a ser más intensas asociadas hacia el fenómeno del Niño. O bueno, qué pena, oleadas de calor, olas de calor, frentes cálidos. Porque aquí, y hay que hemos visto, hicimos también cuando las temperaturas son negativas. ¿Qué ha pasado? Oye, hemos encontrado que en este sentido sí se han mantenido estables los índices o temperaturas, las máximas por lo menos, temperaturas se presentó alrededor de 1973, pero hemos estado oscilando hacia allá. En esta no se ve una tendencia tan marcada como es, en los frentes húmedos no vemos una tendencia tan marcada como si ha sido en los frentes cálidos. Claro, ustedes me podrán decir, oiga, sí, pero usted dice que se ha mantenido, pero los efectos cada vez son más fuertes. Sí, claro. Y es como ahorita veremos anteriormente, estoy hablando solo de uno de los detonantes, que es la precipitación. Entonces ya quería ponerles en contexto de la precipitación efectos que ya debemos también ir pensando, como es cambio climático y uno que nos perjudica naturalmente, que es el fenómeno del niño y de la niña. Entonces ya dentro de ese conocimiento, ahora vamos a estudiar ya algo más detallado que la precipitación, a su temporalidad en el año. Ahora vamos a hablar de los eventos puntuales, ya son los aguaceros o las tormentas, que ellos son eventos aislados, que son los que sí generan los grandes eventos decrecientes y por ende también los grandes eventos de avenidas torrenciales. Aquí que es clave conocer cómo es que llueve. Y es lo que llamamos un dietograma. Oiga, es que al principio es suave, después tiene una curva de ascenso, llega a la máxima cantidad de precipitación, se sostiene, empieza a disminuir y ya dejó de llover. O no, empieza a llover, de una el aguacero es intenso, se sostiene intenso y después empieza a caer. Entonces ese conocimiento es lo que llamamos la distribución temporal del aguacero, cómo llueve. El otro es la duración, ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró ese aguacero? Es otro parámetro que nos interesa. Y el otro es la cantidad de precipitación, ¿cuánto fue la cantidad? Y todo eso lo controlamos bajo un parámetro que se llama la curva intensidad, duración, frecuencia. Encontré en internet que por lo menos para la mina, en la mina de usted, la mina de Altamina, hay una estación llamada Yanancancha, y pues encontré solo a nivel de referencia aquí, pues para exponer. No, ustedes me podrán decir, Miguel, usted está totalmente obsoleto esa estación, o eso ya lo actualizamos. Claro que sí, tienen toda la razón. Entonces aquí lo que quería mostrarles eran las intensidades, cómo varían. Un aguacero, aquí está la duración en minutos, y aquí está la intensidad del aguacero. Entonces, eso nos es de interés. ¿Y por qué es de tanto interés para nosotros la intensidad? Porque es la que nos va a decir, y como mencionado anteriormente, el periodo de retorno, que es el riesgo que yo quiero asumir, cuánto va a ser el caudal o la magnitud de lo que yo quiero controlar. ¿Y por qué también es importante conocer la cantidad? Y es uno de los factores que quería resaltar. Resulta que hay un parámetro asociado a la lluvia que es la erosión de la lluvia. ¿Qué es esto? La erosión de la lluvia, ¿qué es? Es la influencia que sobre la erosión tiene la energía cinética de los aguaceros. ¿Por qué? Pues cuando toca el suelo, disgrega las partículas de suelo y compactando su superficie y su intensidad máxima. Llega, llueve, compacta el suelo, pero en el momento que hace el choque, también moviliza el suelo, genera erosión, inestabilidades, y cuando sigue lloviendo es que se empieza a lavar, por llamarlo así, todo ese contenido de suelo que hay en el entorno de las gotas de lluvia. La energía cinética de la lluvia es función del tamaño dominante de las gotas de agua, que a su vez está relacionado con la intensidad de la lluvia. Esto un análisis que hizo Carter y Hudson en esos años. Indican ellos también en su investigación que diámetros superiores a 4 milímetros se presentan cuando las intensidades de la lluvia oscilan entre 50 y 100 milímetros por hora o superan los 200 milímetros por hora. Dicho esto, aquí pues vemos que ya
Nosotros, específicamente, pues podríamos decir, si nos fuéramos bajo ese parámetro y bajo ese indicador, oiga, pues las gotas de nuestra lluvia puede que no sean, pero esto es teórico porque ustedes tienen mejor conocimiento de qué diámetro podría tener la lluvia. Pero sí quería resaltar que uno de los detonantes es la lluvia por su capacidad erosiva, enfocándonos a las avenidas torrenciales. Es el principal detonante porque la lluvia es de una gran capacidad de generar erosión, como mencionábamos, por la energía cinética que trae la propia gota de agua. Quería resaltar eso. Es un detonante. Ahora, otro detonante también es la naturaleza propia de la zona que estemos estudiando. Hablaremos entonces de la red hídrica. Vemos que, como mencionaba, hay tipos de cauce permanentes e intermitentes. Ahí debemos de conocer cuánto es la longitud del cauce y un parámetro de gran interés es la pendiente del cauce. Las avenidas torrenciales o huaicos está asociado mucho a cauces de alta montaña, o sea que es de una pendiente alta. Ya zonas de pendiente baja ya son donde partan a ser, son las zonas de depositación. Por llamarlo así, las zonas de pendiente alta son las zonas de generación, donde se generan los huaicos o se generan las avenidas torrenciales, de una pendiente donde ya empieza a hacer el transporte y ya por último a las zonas de depositación. Y otro parámetro que es de interés es el tiempo de concentración, que es el tiempo que se gasta una gota de lluvia en recorrer desde el sitio más lejano hasta nuestro punto de interés. Es cuánto tiempo se va a demorar en hacer ese recorrido la lluvia desde lo más lejano hasta donde estoy realizando mi estudio o la infraestructura o lo que yo desee estudiar. Otras características que son de interés, pues claro, el área, el perímetro y el relieve de la cuenca. El relieve de la cuenca se define como la diferencia entre el sitio más extremo de nuestra cuenca hasta nuestro sitio de interés sobre la longitud. Entonces digamos que son las características morfométricas. Aquí quería resaltar que pues ya está el índice de Melton, es un indicador de qué tipo de flujos voy a tener. Con solo, si mira que en este momento es solo geométrico o morfométrico, sin todavía entrar en otros parámetros u otros detonantes en una avenida torrencial. Entonces, pues Melton encontró una relación que dice que es la relación, es el relieve de la cuenca dividido en la raíz cuadrada del área de la cuenca. Él dice que si esta relación es mayor a 0.6, resalto, esto es solo a punta de geometría, tendríamos flujos de detritos, si está entre 0.6 y 0.3, flujos hiperconcentrados, y si es menor a 0.3, son las que conocemos como inundaciones o flujos de corriente normales. Entonces quería ponerles en ese contexto porque también, como parte de los detonantes, siendo el principal la precipitación, hay otros como es la propia característica de la cuenca. Otro son los suelos. Resulta que todo lo que nos caiga, como mencionábamos anteriormente, está la erosión o la agresividad de la lluvia y la principal que empieza a quitarle esa agresividad de la lluvia o esa capacidad o esa energía cinética, pues va haciendo su propia caída y el primer contacto que es nuestra cobertura vegetal. ¿Qué tan cubierto esté nuestra zona? Entonces, desde esa perspectiva, es importante conocer, como lo estamos viendo aquí, qué tipo de cobertura vegetal tenemos. Si son zonas descubiertas o ya tenemos cultivos, tenemos pastos, tenemos hierba, ¿qué tenemos en nuestra cuenca? ¿Qué tipo de suelo es? No solo es que llueva, sino cuando llega, llueve, se satura, ¿qué pasa? El suelo es totalmente impermeable, es semipermeable o es permeable. ¿Qué tan pendiente es el terreno? Aquí pues tenemos unas clasificaciones, una referencia bibliográfica, donde nos permite decir, oiga, de toda esa cantidad de lluvia que viene, yo puedo, por la cobertura vegetal y el tipo de suelo, retener, y el resto ya no lo puedo retener, sino que empieza a escurrir. Y esto mismo, pues nos pasa también que cuando se genera ese escurrimiento, pues también lleva material.
Y esto, pues lo que llamamos aquí, ¿qué es esto? Estos números que usted dirán, ¿y esos números qué son, Miguel? Es lo que llamamos también relación precipitación-escorrentía o el coeficiente escorrentía. Es decir, de todo lo que llueva, ¿cuánto empieza a escurrir? Voy a colocar un ejemplo. Por lo menos nosotros en los tajos mineros, nuestros tajos mineros, por lo general no tienen vegetación, pues porque estamos en plena explotación. Nuestras rocas, estamos en rocas, en formaciones geológicas bastante resistentes, que no nos, en muchos casos no permiten que haya filtraciones, o sea que estamos en tipos de suelos impermeables y tenemos unas pendientes pronunciadas en el tajo. Entonces, por eso es que tenemos que de todo lo que llueva tenemos un casi que entre el 80%, voy a colocarlo así en algunas, entre el 70 y el 80% de lo que llueve escurre y es lo que recogemos en nuestros lagos fondo de mina. Por eso es que nos llegan esos grandes caudales a los sumideros. Oiga, pero yo también tengo mis botaderos, sí señor, entonces yo dice, yo ya estoy empezando a meterle algo de pastos, como es material puesto al volteo, entonces pues también al botadero le voy colocando sus taludes, entonces ya, oiga, ya hay la pendiente del terreno, ya tengo algo de pasto porque una vez voy haciendo recuperación ambiental, y mira que ya casi que el 50% de lo que llueve, entre el 50 al 55 de lo que llueve, pues escurre. Entonces, este es otro control que tienen nuestras avenidas torrenciales, es la cobertura vegetal y el tipo de suelo. Eso nos ayuda a retener la agresividad de la lluvia o esa capacidad de erosión que trae la lluvia. Esa es la relación precipitación-escorrentía que quería mencionarles. Otro, que es uno de los más claves que le estaba explicando anteriormente Rafael Duarte, es toda la geomorfología. Mirar cómo es el ambiente geomorfológico, si es denudacional, si es fluvial, si es glacial, si es volcánico, todo lo que nos explicó anteriormente. Entonces, en esa caracterización, pues, que hagamos en campo, pues tenemos que conocer qué tipo, si es de aporte, es decir, es una zona que nos puede aportar avenidas torrenciales al entrar en contacto con el agua, su pendiente, son las masas que se podrían mover, o si son zonas de depósito. Entonces, esto es lo que controlamos a través de la geomorfología. Entonces, eso lo que quería resumirles un poco de los detonantes de las avenidas torrenciales. Ahora, metodologías que existan para en ese conocimiento, para nuestro conocimiento que quiero que tengamos del riesgo de las avenidas torrenciales, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues si ya tenemos y sabemos que hemos sufrido avenidas torrenciales o huaicos, pues es bueno que hagamos una caracterización de esas avenidas torrenciales. Para eso es clave hacer un reconocimiento de la historia, conocer la historia de la cuenca, mirar si está registrado, si hay registros de esas avenidas torrenciales, y al hacer ese registro mirar si podemos caracterizar cuánto fue el área de estudio. Aquí, como hablaba de los índices morfométricos, son los a los que mencioné anteriormente, los análisis de movimientos de masa, los puntos de interés, empezar a investigar cómo ha sido esa historia de nuestra zona, es algo muy clave para determinar ese inventario de avenidas torrenciales. Esta diapositiva que estoy colocando es el manual para delimitación de avenidas torrenciales que salió en noviembre del año 2021 aquí en Colombia. Me pareció oportuno dárselos a conocer. Es reciente y nos parece que está bastante interesante y está bastante encaminado porque veíamos que teníamos un vacío bibliográfico en el estudio de estas avenidas torrenciales. Y pues más bien el estado del conocimiento ha ido creciendo abruptamente en lo que se refiere a avenidas torrenciales. Entonces uno sería hacer un inventario. Hay otra metodología muy sencilla, que es la que llamamos el índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales. Este se basa casi solo, resalto, en dos
parámetros morfométricos, donde le interesa la densidad de drenaje. ¿Qué es eso de la densidad de drenaje? En 1 kilómetro cuadrado, ¿cuántos kilómetros de drenaje yo tengo? Entonces aquí depende también la escala que yo esté trabajando. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo por cada, entre más kilómetros cuadrados, más kilómetros de drenaje yo tenga en 1 kilómetro cuadrado, pues ya, estoy en una categoría alta en la densidad de drenaje. Otro parámetro que mencioné anteriormente, la pendiente media de la cuenca, que en función de la pendiente, pues también lo podemos clasificar como si es accidentado, fuerte, muy fuerte, escarpado, muy escarpado. Y otro parámetro de interés es el coeficiente de compacidad, que es la relación entre el área y el perímetro de la cuenca. Entonces aquí también ya pues van las categorías de 1 a 5. Entonces con estas variables ya pensamos a hacer la combinación de densidad de drenaje, pendiente de la cuenca, contra coeficiente de forma, y empezamos a determinar el índice morfométrico, como que clasifica como muy alto, que es lo que está en color rojo, color naranja, por llamarlo así, lo que es alto, verde moderado, bajo amarillo, y ya color cian muy bajo. Entonces esto ya nos da un primer indicativo, y resaltar que este es un puro basado en morfometría. Ahora viene el otro índice de interés para los avenidas torrenciales, es el índice de variabilidad de caudales. Ya caracterizadas las lluvias, podemos, en función de la relación lluvias-correntía, determinar cuánto es el caudal. Y con series históricas de lluvias podemos generar algo que se llama curva de duración de caudales, que es la que tenemos aquí graficada. ¿Qué significa esta curva de duración de caudales? Me indica la probabilidad de que un valor de caudal sea igualado o excedido en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que las grandes avenidas torrenciales, las grandes crecientes, tienen una muy poca probabilidad, una baja probabilidad, tiene una baja probabilidad, pues que son magnitudes grandes, y aquellos caudales muy bajos tienen una gran probabilidad de ser igualados o excedidos o superados. Esta es la famosa curva de duración de caudales. Con esa curva de duración de caudales, pues podemos determinar en papel logarítmico cuánto es la pendiente. Y esa pendiente nos puede estar dando el índice de variabilidad y nos puede estar diciendo qué tan vulnerable es, solo a partir de registros, nuestra cuenca, avenidas torrenciales, basada con el índice de variabilidad. ¿Qué significa esto? Que si tengo casi que una línea recta, pues tengo indica que el tiempo de respuesta a la cuenca es muy rápido y que no alcanzo a tener regulación. Por lo menos en esta gráfica, aquí vemos que empieza a llover y hay algo de regulación, porque no es una respuesta automática. Entonces, esto también nos dice qué tan vulnerable estamos a avenidas torrenciales. Teniendo en cuenta el índice de variabilidad y el índice morfométrico, que es aquí, pues un primer indicador muy general nos indicaría que al hacer este cruce índice morfométrico de muy alto y un índice de variabilidad muy alta, pues tendríamos un índice de vulnerabilidad de eventos torrenciales muy alto o bajo. Digamos que este es un primer indicador solamente basado en características morfométricas, y les quería resaltar las escalas disponibles o el modelo digital de elevación que tengamos disponible. El otro ya también se puede basar en la información disponible, pero ya más un análisis espacial, resaltando pues que las características de una cuenca torrencial son cuencas jóvenes y pequeñas por áreas menores a 200 kilómetros cuadrados, son cuencas en regiones montañosas y escarpadas, tiene alta pendiente del canal central y de la pendiente media de la cuenca, tiene una gran capacidad de socavación e incisión del cauce, abundante material dendrítico a ser arrastrado, capacidad de transportar material, son cuencas con valles o cayones estrechos, gran variabilidad del caudal máximo y mínimo de la cuenca, que fue lo que acabamos de ver con el índice de variabilidad, con el índice de variabilidad de caudales,
Está también la geoforma, las variaciones de los caudales pico y la alta susceptibilidad ante procesos de remoción en masa. O sea, un contexto. Ahora, este otro análisis es mediante análisis espacial de las variables. ¿Qué es eso? Mediante la clasificación morfométrica, teniendo en cuenta el coeficiente de compacidad, la densidad de drenaje, la pendiente media de la cuenca, con hacemos una clasificación morfométrica. Otros parámetros como mapas espaciales de precipitación, mapas isolíneas de precipitación, mapas de coberturas vegetales, mapas de material superficial y mapas de geomorfología. Al hacer el cruce de todos estos mapas, un análisis espacial también puede determinar zonas por amenaza por avenida torrencial. Aquí tengo un ejemplo que realizamos haciendo ese cruce de mapas, donde encontramos que en nuestra zona de estudio, pues el grado de vulnerabilidad está entre medio y alto, que hay unas zonas que tienen alto y medio. Entonces, es otra forma. He ido avanzando en función de la información disponible, cómo se puede ir abordando estos análisis para determinar zonas de avenidas torrenciales. Ahora ya vienen unos más detallados, que es información más detallada. En función de que tengamos más información, ya se pueden utilizar modelos fluidodinámicos, que aquí pues es clave tener una caracterización detallada de todos los parámetros que mencioné anteriormente, llámese lluvias, coberturas vegetales, caudales líquidos, haber detectado también relaciones caudal líquidos, caudal sólido, qué tanto transporta la cuenca. Y ya hay modelos matemáticos, claro, que requieren toda esta información y mucha más información. Aquí pues nombro algunos, los cuales ya permiten hacer estas modelaciones fluidodinámicas, y cuando hacen esos modelos pues ya nos permiten, aquí nos pueden determinar hasta qué profundidades llegaría, profundidades máximas para cada periodo de retorno y las velocidades que alcanzaría ya estos eventos de avenidas torrenciales. Esto pues lo podemos hacer también, resalto, en función de la cartografía que tengamos. Tenemos 1.25.000 o 1.2000, tenemos mejor resolución y ya esto es algo mucho más detallado. Esto es lo que les quería comentar también sobre el conocimiento del riesgo de las avenidas torrenciales. Uno, ¿qué son las avenidas torrenciales? Dos, ¿cuáles son los detonantes? Y tercero, en el conocimiento del riesgo, que ya hay algunas metodologías que nos permiten ya determinar, en función de la información disponible, nos permiten determinar, en función de la información disponible, qué tanto podemos entrar en el conocimiento de las avenidas torrenciales. Y pues ya dirán ustedes, bueno, ya tengo el conocimiento, claro, ahora viene la etapa de prevención y gestión del riesgo, que ya pues vendrá todo lo que han hablado mis compañeros anteriormente, en el día de ayer, sobre cómo prevenir, mitigar el riesgo. Entonces, pues claro, en este tema pues es clave el monitoreo hidroclimatológico y geomorfológico de nuestras cuencas, el monitoreo de zonas que presenten condición de riesgo y puedan ser afectadas, realizar acciones para lograr recuperación y el manejo de zonas afectadas por eventos naturales y recuperación de suelos. Ya viene el realizar retiro manual y mecánico de residuos sólidos en los cauces, y por supuesto pues en todo lo que es el plan de gestión del riesgo, generar planes de emergencias y contingencias. Les comento pues la bibliografía donde estuve extrayendo todo lo que estuve compartiendo, más unos apuntes personales, por lo menos todo lo asociado a cambio climático, el fenómeno del niño y de la niña. Y pues muchas gracias por el tiempo.